Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Bueno, hoy día tenemos un día bastante agradable, simpático y debemos realmente ponernos en atención, ¿no? Porque hay un tema que nos preocupa bastante y que hay que realmente pensarlo, reflexionar, sobre todo por el tiempo que está transcurriendo y que todavía queda en líneas, ¿no? Y nos referimos, pues, nuestro tema de hoy a la reforma que aún está pendiente y es el Código del Niño y Adolescente. Y me preocupa un poco porque antes era el Código del Niño, la Niña y el Adolescente. Ahora la niña ha salido de este panorama, lo cual vamos a pedir una explicación para entender por qué niña ya no existe, ya no está en ese título. Y justamente para hablar de este tema está con nosotros José Alfredo Chávez. Debo pedir disculpas porque Ana Romero Rodríguez iba a estar con nosotros, pero está bastante delicadita de salud, no consigue emitir una palabra porque está con un proceso de resfrío, faringitis bastante serio. Te esperamos, Ana María, para la próxima oportunidad porque tú eres experta en este tema y ambos son consultores en temas de infancia y adolescencia de la Red de Estudiantes y Egresados de Maestría y Diplomados de la Infancia REMDI Perú. Les invito a todos ustedes que nos sigan en la multiplataforma que nosotros tenemos, Salgalú TV, inversioneninfancia.net y en la red de Facebook. También les recordamos que estamos en Vez Cable porque nos hace llegar a diferentes distritos, que realmente es muy importante, especialmente porque hay un número muy importante y representativo de jóvenes y este tema está relacionado a los derechos del niño, la niña y el adolescente. Yo insistiré en la niña porque creo que hay que establecer una cuestión de género de diferencias, hombre-mujer, no más. Y bueno, dicho esto, saludamos a José Alfredo, que ya es nuestro caserito. Bienvenido, José Alfredo. Lamento que Ana esté un poco delicada de salud, pero podemos conversar contigo. Y la verdad es que hay todo un tema bastante complicado y preocupante. Perú siempre se ha destacado por ser primero en firmar esta convención, ¿no? Siempre se ha resaltado porque además se ha puesto como un país de vanguardia con relación a los derechos del niño, la niña y el adolescente. Pero en estos momentos tenemos una seria preocupación porque aparentemente todo como que se ha estancado y ya tiene un buen tiempo. No es ni un año ni 2 años, ya casi vamos a hacer la década. Si es que... No, pues pasamos ya. ¿No? O un poco más, un poco más de la rumbo década, justamente para saber qué está pasando. O sea, en contexto, ¿cuál es la historia de esta convención? ¿Cómo es que el Perú firma esta convención y de pronto es como que quedamos en suspenso? Sí, antes que nada, mis buenas vibras también para Anita. Sé que nos está viendo y me pasó la voz de esto. El clima, supuestamente estamos en primavera. Sí. No, yo creo que me enteré por la prensa y me había enterado cuando estaba lloviendo en el centro de Lima. Así es. Bueno, también de paso, una expresión de mucha gente de solidaridad con los hermanos de México. Las noticias de niños fallecidos siempre va a ser una noticia que cala bastante en la gente y hasta el corazón más duro se ablanda cuando se entera de estas cosas en una condición que, a pesar de tanta preparación que ellos han tenido, finalmente pues han tenido víctimas mortales y cuestiones ahí, ¿no? Dios mediante es una experiencia que todos debemos aprender, por muy dura y en Lima, que es. Y en el Perú tenemos tanta cosa que ver ahí y ahí pues justamente mi primera historia fue que yo llegué, bueno, en parte llegué al tema del código por curiosidad. Yo estaba de asistente a la CONADENA y le digo porque en el inicio del proceso de la reforma, el Congreso sacó una ley en el año 2006, hace ya 11 años, ya pasó 11 años, y estaba yo de asistente de la comisión de la CONADENA y de pronto nos dijeron para empezar a mirar este tema.
La aprobación de una comisión que haga un anteproyecto de ley era una comisión que había convocado a técnicos profesionales de diferentes espacios, en ese momento el Ministerio de la Mujer, con otro nombre de esa época, de las universidades, del Colegio de Abogados, de la mesa de adolescentes en conflicto con la ley penal, junto con un grupo de congresistas. En ese momento estaba con el congresista Juan Carlos Seguren, que todo el tiempo estuvo liderando la comisión. La comisión sacó esta ley y la comisión se había propuesto un año. Recordábamos todos, un año. Y el mismo, que era el plazo establecido, sí, ¿no? Y todos creían que en un año ¿qué iba a salir? Había que adecuar las cosas porque ya en esa época de un código que había estado en el año 2000 ya era necesario pues algunas cosas adaptarlas, actualizarlas. Adecuarlas a la realidad, sí, ¿no? Así era. Y el código de alguna forma tiene otro antecedente anterior que es el año 92 y era un poco lo que tú mencionabas, ¿no? El Perú ha tenido una experiencia bastante interesante en la parte, cuando se ve en la data histórica, de que sus códigos o la correspondencia entre la normativa internacional y la realidad peruana tenía que ir a la par. Perú firma en el año 90, hace todo lo necesario para que el Perú sea uno de los primeros firmantes de la convención. Y eso fue destacado. Sí. En su época fue muy destacado, sí. ¿No? Y eso tenía otra tradición más anterior, porque inclusive el Código de Menores de los años 30 ya era bastante mencionado y se utilizaba mucho en cátedras en muchas partes del mundo, como que tomaban el tema en ese momento de los niños conflictivos, ¿no? ¿Qué había que hacer con ellos? ¿Qué había que hacer con los niños? Con diferentes miradas de la infancia de la época, y llamaba la atención. Entonces llega la convención, lo firma Perú inmediatamente, y en el año 92 ya teníamos código, que reformaba el Código de Menores anterior. El año 92, el periodo pareciera que fue muy rápido, porque entre la comisión que se promulga habían pasado meses y en septiembre ya teníamos código, y en el año 2000 nuevamente se hace un proceso de reforma porque creían que 8 años era más que suficiente. 2006 ya se hacía necesario algunas adaptaciones al tema del código porque en ese momento había pues bastantes reuniones internacionales, nuevos tratados y nuevas cosas que había. Claro. Y recordemos todos que en los años 2000 ya se estaba visibilizando mejor el tema de la violencia, habían aparecido informes multilaterales, etcétera, etcétera. Entonces un año era más que suficiente. Y cualquier persona de la época te va a decir, de los que han seguido este tema, dicen es que en un año era más que suficiente. Ponerse de acuerdo en alguna línea de trabajo y publicarlo. El 2007 no se hizo nada, el año 2006 no se reunieron nunca, la data no dice que solamente pidieron una postergación un año más, se la dieron. Y en el año 2008 también nuevamente se la dieron. Y Juan Carlos Seguren, congresista en ese momento, ahí empezó un plan de trabajo acelerado, pero bien hecho. Muchos técnicos reconocemos de que esa fue muy bien pauteada las reuniones, se convocó instituciones y todo. Y ya casi pues para finales del periodo congresal del 2006-2011 ya se había en 3 años trabajado un anteproyecto que ya el congresista Eguren lo hizo suyo y fue el famoso proyecto de ley 495 del Congreso de la República, que lamentablemente no llegó a buen término. O sea, no llegó al cierre del periodo legislativo, pero el congresista Eguren, reelegido en el nuevo periodo 2011-2016, sí, se postergó para el siguiente periodo, ¿no? y lo volvió a presentar. En este código aparece justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Que entre muchas propuestas innovadoras era visibilizar, por ejemplo, que era un código de las niños, niñas y adolescentes, porque el código actual es el código del niño y adolescente. Sí. Esta variante, que algunos pueden decir que es temático, tiene un gran contenido de ideas y... Absolutamente. Sí, y tiene una fuerza... Y son derechos muy puntuales con relación a las niñas, ¿no? Sí, y civilizaba todos los avances que en ese momento Perú, y creo que cualquier persona que medianamente conoce la realidad e intenta hacer algo por cambiarla, dice que esto es lo que hay que hacer. Claro. Pero en el mismo año 2011 que se presenta, pasa a las comisiones, esto hay que mencionarlo, que pasan a 2 comisiones por lo general los proyectos de ley de este tipo, la Comisión de Justicia de la Mujer. En la Comisión de Justicia, que lo presidía su colega de bancada, del congresista Eguren, el congresista Bengolea, ocurre una serie de transformaciones. Y ahí empieza la historia. O sea, la historia de estos cambios que se guiaron no tanto por la cuestión técnica, sino por cuestiones de cualquier tipo, conservador, dogmático, que modificaron... A mí me pareciera, y eso es una cuestión muy personal, una apreciación personal,
que era una cuestión de concepción personal. Claro, porque el anteproyecto, y se puede ver desde la red, si ustedes ven el anteproyecto de ley que terminó en la 495 con algunos cambios ligeros aprovecharon para hacer algunas cosas. De verdad era un código de vanguardia que podía poder, ya a estas alturas, mira, de 2011 al 2007, el Perú a la palestra de muchas cosas. Claro, era siendo referencia. Ese contrato social en donde todos deberíamos estar de acuerdo. Esto es lo que queremos de las niñas y de los niños en temas varios: protección, violencia, educación, adopciones, tratamiento con la ley de los adolescentes en conflicto con la ley penal, el tema de la custodia, de la tutela. Todo estaba aclarado porque estábamos a tono, como dicen los jóvenes últimamente, estábamos a tono. Pero el dictamen final del proyecto de ley 495 decantó pues, en un proyecto de mayoría bastante cuestionado, que generó en esos años toda una movilización de verdad bastante, no solamente de aquí, de los niños. El país entero comenzó a preguntarse qué es lo que ha pasado. ¿Qué pasó acá, no? ¿Por qué estamos retrocediendo cuando se había dado el gran salto, no? Y esa es la expresión que ha sucedido con el código. O sea, el código y muchos decían, para ponerlo en cosa práctica, entre este dictamen y el código actual desfasado, desactualizado, prefiero quedarme con porque está más acorde a la realidad. Esta propuesta de dictamen era que estaba en mayoría y que iba a pasar al pleno, definitivamente iba a generar podía haber generado, por ejemplo, procesos internacionales. Recuerdo muchísimo que ya muchos mirábamos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. O sea, ya estábamos mirando otras cosas porque definitivamente el código no respondía a ese espíritu de 3 años de trabajo. Al momento de avance que se tenía, ¿no? Y mira, te voy a empezar a decir una expresión, ¿no? Hubo 3 años donde el Estado invirtió dinero para lograr un código que sí respondía, y de pronto en una comisión de Congreso en 2-3 sesiones de mayo del año 2011, me acuerdo perfectamente porque por ahí estaban dando, se lo tiraron abajo. 2, 4, 5 cosas claves. Y de ahí empezó toda una serie de dictámenes alternativos que hicieron que este código no funcionara. Llegó el periodo 2016, nuevamente volvemos a entrar a foja cero, porque creo que algunos no saben que todos los proyectos de ley, cuando termina un periodo legislativo, un cambio de gobierno, todos pasan al archivo. Pasa de nuevo y a comenzar. Y de nuevo empezamos de cero con un proyecto de la 500, que era del congresista Jerezi, y nuevamente otro proyecto de una congresista de Alianza de AIPP, para empezar a promover nuevamente un código. Pero todo surge dentro de la misma lógica de un código que ya se trabajó. Cuando mucha gente nos pregunta cuál es el código que debemos seguir, o sea, miren el anteproyecto de ley del proyecto de ley 495. Todos los proyectos de ley, que son más o menos unos 10 que se han presentado hasta la fecha, entre alternativos, dictámenes en minoría, etcétera, etcétera, siguen esta lógica. Una lógica de 3 años, Crati. 3 años de trabajo intenso, hubo reuniones. Fue curioso porque este congreso en particular convocó a los niños. Y organizaciones como Redna, la Red de Niños, estuvieron presentes diciendo su mirada, su enfoque y su trabajo. Y su interés, porque son ellos los principales protagonistas. Hicieron reuniones nacionales, me acuerdo que mi esposo con Aina también hizo su reunión nacional, y de pronto llegamos a 2017 y no tenemos código. Actualmente no tenemos. Solamente hay 2 dictámenes, hay 2 proyectos de ley que están en la Comisión de Justicia, que todavía siguen ahí. Yo hoy día en la mañana miraba muy temprano cuántos proyectos están en comisión. Actualmente Justicia tiene 227 proyectos de ley de todo tipo. Y yo no sé, pues seguramente será más adelante podemos conversar sobre la situación actual. Definitivamente... Sí. En realidad nosotros vamos a seguir tratando ese tema porque es de nuestro interés y sobre todo por los puntos coyunturales que se presentaron y que hicieron levantar la voz a muchas instituciones, muchos jóvenes, muchas asociaciones que dijeron, espera ahí, ¿qué significa eso? Pero nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida porque realmente este es un tema que no lo podemos dejar pasar así nomás.
Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bueno, tratando este tema, aún uno pues se enreda un poquito, ¿no? Con relación a los proyectos que se han presentado para ver este código. De pronto tú dices, ¿por qué es que ha pasado todo esto? ¿Qué tipo de intereses hay para retroceder en este código que era tan de vanguardia y que lo único que se necesitaba era simplemente decir: ¿vale la pena la identificación de la niña? ¿Vale la pena el castigo no humillante? Es más, la violencia en cualquier sentido. Y otros temas que han surgido, porque eran 4 o 5 puntos bastante puntuales que nos hacía retroceder. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? En el interín de la presentación, ¿no?, de este proyecto de ley que no llegó a buen término y que de pronto comienza a reverse que hay cosas que no están caminando, que no están funcionando y que indican que el país está retrocediendo tremendamente frente a aquello que se presentó como vanguardia. Los congresistas en el año 2011, es un poco extraño hablar ya de una forma histórica, pero vamos a tener que regresar como si fuera actual, porque en verdad todavía se mantiene. Es que se mantiene. Se mantiene la mirada. Dijeron, no, acá hay algunos temas dentro de la propuesta que no van. Y esta mirada, entonces se apeló pues, a una mirada un poco conservadora, bastante creo yo, dogmática, una posición de postura de grupo, en la que decían, por ejemplo, y la Defensoría del Pueblo después nos llamó justamente la atención sobre esos 4 temas que generaban un retroceso. La primera era la falta de un enfoque de género en el tema del código. Exacto. El código, el dictamen eliminaba todo rastro de la expresión niña en el dictamen. Exacto. Era tan curioso el esfuerzo de eliminar la expresión niña que el dictamen... Y las justificaciones como que no tenían mucho sentido. No, y siempre te regresan a justificaciones poco más muy, por semántica. Semántica, que la Real Academia, que esto no está bien, que se pronunciaba mal, le decían en ese momento en las reuniones, y el esfuerzo era tal que en el dictamen que tú ves que está colgado en internet, por ejemplo, cuando se habla de protección adecuada para las niñas embarazadas, que podía suceder, niñas adolescentes embarazadas, aparece claramente protección especial para los niños y adolescentes embarazadas. O sea, era el esfuerzo tal de invisibilizar el asunto que no dudo que hasta se les escapó esos detalles. Cierto. El segundo tenía que Porque hay que reconocer algo, aunque suene de más, ¿no? Que los niños no se embarazan. No, pero pareciera que habría que recordar, en los jóvenes, en los chicos de las organizaciones de niños, eso causaba risa, no sé cómo era posible que en ese esfuerzo se quiere invisibilizar toda expresión del uso de lo que ahora se sigue discutiendo del tema del enfoque. Y porque además hay un derecho para la mujer, para el género femenino, independientemente de la edad. Sí, y que estaba visible en ese segundo espacio, que eran los derechos sexuales y reproductivos, donde es elemental, pero ya se cae, es la lógica más simple, nos dicta de que el Estado tiene que generar una intervención
ahorita de emergencia, sobre todo en algunos sectores, por ejemplo, para prevenir el embarazo adolescente, que es preocupante actualmente. Que sigue preocupado. Es preocupante. Pero ¿qué se dijo? Se eliminó no solamente el concepto, sino todo el párrafo, que sí existía en el código actual, de por lo menos hacer algunas intervenciones, y solamente entregaban la educación sexual a los padres. Como si los padres, en algunos lugares de poblaciones vulnerables, tuvieran el conocimiento suficiente o el manejo suficiente como para poder hacer prevención. Imposible. O sea, eso para mí me parecía, a todos nos ha parecido eso de verdad criminal. No sé si la expresión es muy fuerte, pero ya creo que ya hay que usar esas expresiones. Entonces, el negarles el acceso a una intervención de parte del Estado, a la información, justamente está decantando que actualmente cualquier niño... Vamos a especificar una información educativa. Claro, no es que se está señalando toda una campaña de que el famoso festival de distribuir condones, que debe haber una abertura. Sí. Todo lo contrario, cuando se hace todas las campañas, y yo personalmente he participado en muchos trabajos relacionados con los adolescentes, la primera cosa que se dice es retrasar el inicio de la vida sexual, tal como es, lo más tarde posible por las implicancias que ello tiene. Claro. Y lógicamente eso es algo que se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo tú manejas una información o evitas un embarazo no deseado si ni siquiera tienes idea de que te has embarazado? O sea, que ese es un problema. O sea, y eso decanta en futuros niveles de atención de parte justamente del mismo Estado, porque finalmente hay que darle protección a esos niños, hay que darles ver sus oportunidades, posibles enfermedades, situaciones catastróficas, o sea, las consecuencias de todas estas cosas a raíz, porque finalmente son seres humanos los que hay que cuidar y mantener. Exacto. Y darles oportunidades. Exacto. Solamente se podrían minimizar de la manera tan simple como la información. Los estudios ya lo dicen. Claramente está establecido que cuando los adolescentes y los jóvenes tienen manejo de información, el retraso del inicio de las relaciones sexuales es más, o sea, se retrasa. El resultado es mucho más positivo. O sea, la información genera responsabilidad. Pero entonces, ¿no? en el discurso que nos dicen de que esto no debe ser, es por el famoso festival, ¿no? Que los niños podían tener condones, que usaban como globitos, que las chicas iban a tomar pastillas para todas las cosas, y en verdad la evidencia ya sostiene lo contrario. Pero hay una posición dogmática, que es justamente que la mujer efectivamente pueda vivir su sexualidad a plenitud. Tal vez no es un asunto tan legal, pero es un asunto más de la visión de la persona. ¿Había un conflicto entre el disfrute de la sexualidad a plenitud o solamente esto era solamente para la reproducción? Y en el Congreso de la República, en esas sesiones se decía eso, de que la discusión era de que los adolescentes no deberían tener relaciones sexuales porque la única función del sexo era solamente para reproducirse. Ese era el discurso que lo tiene. Entonces, con esa mirada, efectivamente, se le niega a los niños, a las niñas y adolescentes, y a los niños también, que deberían ser parte del proceso, toda una plataforma de derechos sexuales y reproductivos que podrían haber estado ayudando a bajar las cifras. Ya ha pasado 6 años. Claro. O sea, tenemos entonces la invisibilidad de las niñas del género, tenemos el problema de la salud sexual y reproductiva, tenemos el problema de la participación de los chicos. El código ya menciona, adaptado a la convención, de que los niños tienen derecho a opinar, pues, o sea, tienen la libertad de opinar, de asociarse, de asociarse, de expresar su opinión. El código, la propuesta de los códigos, inclusive los sucesivos proyectos de ley, han estado hablando, y dictámenes también, decían de que debería conformarse, por ejemplo, consejos consultivos de niños en las autoridades, por ejemplo, en regionales, locales, etcétera, etcétera, y que se garantizaba el derecho a que el niño podía opinar. Este es uno de los retrocesos que realmente afectó mucho. Sí, y de los retrocesos más increíbles de que se dijera, de que se restringía el derecho de la opinión del niño solamente a su familia y a su escuela. En el espacio público, por ejemplo, el niño no opina. Y con previo permiso a tu papá y tu mamá. O sea, si tú tienes alguna opinión sobre uno, tienes que pedir permiso a tu papá y a tu mamá. Y que no necesariamente están de acuerdo. Y entonces, lógicamente, si el niño opina A y los papás B,
Está prohibido Está opinar, prohibido, entonces, ¿no? Y las pautas actuales de crianza se habla, menciona de la horizontalidad, del trato horizontal sobre estos temas. O sea, Es como contradictorio, o sea, ¿verdad? es de verdad completamente dogmático y conservador. Y el otro tema era justamente sobre el tema de violencia, en la que se seguía manteniendo la visión de un castigo moderado. O sea, que se tenía, que los padres sí tenían el derecho de castigar a sus niños de alguna forma, entendiéndose, pues, claro, yo, si mi hijo orina en la cama, entonces, bueno, ponerle el popó en las nalgas, en el ladrillo caliente, no hay problema, pero se prueba, porque... Ahí hay un tema que siempre en las reuniones que nos han invitado siempre se ha establecido, porque es una línea muy sutil que se cruza. ¿Qué significa castigo moderado? ¿Qué significa para ti castigo moderado que vives en una X región y para mí que yo vivo en otra región? ¿Quién va a hacer el análisis y decirme, señora, usted está extralimitando su castigo porque no es el moderado? Muchos nos decían en esa época de que en tanto no muera, mira, en tanto no muera el niño o no se saque sangre, el castigo era permisible. Nosotros vemos continuamente en los diferentes medios papás, mamás que agreden a sus niños de forma tal, pero que a la hora de hacer un planteamiento de juicio, ¿no? Una mamá que masacra a su bebé y una mamá que cachetea a su hijo. De pronto las cosas son incomprensibles porque a una le dan pena por 20 años por haberle dado una cachetada y a la otra que ha masacrado a su bebé simplemente un castigo moderado. No. Entonces uno dice, espera ahí, aquí no hay una cuestión uniforme, pero a Dios gracias nosotros no tenemos, por lo menos por ley. Pero ahora, y eso que mira, últimamente ha salido la ley el año pasado sobre el tema del castigo físico, de eliminación total del castigo físico humillante, pero mira, hace poco salió un video de una señora en pleno centro comercial con una correa dándole de golpes al niño. Entonces, en la cabeza. Ahí, y todavía en la cabeza, o sea, entonces, y seguramente la expresión, porque no se escucha muy bien, y que es la típica expresión, no, mira, este es mi hijo. No es verdad, señora, es su hijo, pero es... No te metas con mi hijo. O sea, pero es un ciudadano peruano que tiene DNI y que usted debe ser denunciada porque está maltratando a un niño que no se puede defender. Y tú acabas de dar la palabra precisa sobre la condición de los niños. Los niños, si bien no compran, no votan, no ejercen, no hacen ventas, no pueden vender casas, no pueden vender sus propiedades, el niño finalmente también es un ciudadano. Es un ciudadano. Es parte de un ciudadano. Y justamente los proyectos de ley actuales respecto al código quieren fortalecer la condición de sujeto de derecho del niño, acorde a la convención. Pero lamentablemente todavía, sí hay que decirlo, existe en muchos pensadores, en muchos congresistas, en muchas instituciones, la mirada de que el niño es objeto de protección. O sea, con tal de protegerlo, lo aíslo del mundo o yo lo moldeo según mi carácter, según mi disciplina. Si soy militar, lo trato como militar. Si me han pegado la típica expresión de muchas personas. Decían, mire, yo he recibido un par de cachetadas en mi vida y yo no estoy mal. Yo siempre le digo a la gente, es que usted tuvo suerte. O usted desarrolló capacidad de resiliencia. La verdad es que yo voy un poquito más allá, José. Lo que yo digo, imagínese, usted que ha sido agredido físicamente, lo que ha logrado desarrollar. ¿Se imagina lo que hubiese podido desarrollar si no hubiese sido violentado, castigado? Puede haber sido más. Tengo certeza que habría sido todo un personaje. Y hacia arriba y hacia abajo, por cada persona que ha podido salir, por lo menos, y ha seguido su operación, ¿cuántos atrás han quedado que no han tenido ese problema? Sumidos en un marco de violencia? Tenemos anemia, desnutrición y encima violencia. ¿Qué generación esperamos? Entonces, este código de verdad expresaba, estas propuestas expresaban la totalidad, un marco integral de protección a los chicos, pero también, como digo, este marco es sujeto de derechos. El muchacho tiene derechos tanto como nosotros los adultos. Y eso se expresaba en la multiplicidad de derechos que los chicos tenían. Claro que sí. Entonces, era inconcebible que
y aquí estamos mencionando los 4 principales problemas que tenía. O sea, hay problemas, el código tenía muchos problemas en sus concepciones, porque finalmente o era 2 cosas, o nos adaptábamos a una normativa internacional, que esa normativa pues, todo el mundo la piensa. Yo siempre le digo a los jóvenes que me dicen, bueno, en el tema de infractores, en el conflicto, cuando nos dicen, de los adolescentes infractores, cuando nos dicen que la última ratio debería ser meterlos presos, pues a los chibolos, ¿no? O sea, Sí. porque hay unas condiciones que, bueno, esto ya es de aburrido contar de que los chicos viven unas condiciones en las cuales no les permite ver la gravedad del delito, pero sí podrían tener en su oportunidad. Justicia penal restaurativa nos hace hablar de ese tema mucho, de poder tener la oportunidad de salir. Lo que pasa es que ese es un otro punto que merece ser analizado, porque es muy difícil concebir a un joven que no ha tenido ningún tipo de oportunidad de salir adelante, dar aquello que no conoce. Un niño que no ha recibido atención, cariño, afecto, protección, que los padres no han estado cerca, que no sabemos bajo qué tipo de violencias, torturas o necesidades haya pasado. Y le exigimos que sea una buena persona. Realmente, ¿qué exigimos? Entonces, ¿cuál es la respuesta de la sociedad? La visión punitiva. Metan los presos y la expresión, disculpando la expresión, que se pudran adentro. De verdad, el código, y seguimos en 2011 todavía, Claudia, y cada vez que hablamos de 2011, o terminamos indignados o terminamos un poco frustrados de que son posturas... Yo creo que debemos seguir en la pelea. No, y no queda definitivamente, otra. porque es la alternativa. No queda otra, porque estas miradas, como te digo, no podemos responder con una mirada dogmática a la realidad, una mirada de conservador que puede funcionar en mi familia, o puede funcionar en mi barrio, o en la comunidad donde yo vivo. Puede funcionar, pero yo no puedo, porque soy un congresista o porque represento un grupo de interés, imponer para toda la población peruana, para todas las realidades de esa situación. El código medianamente agarraba casi todas las infancias, o sea, intentaba, pero por lo menos algo se tenía que hacer. Y nos quedamos frustrados. Y en esa discusión que hasta ahora continúa y se sigue expresando en aspectos como los temas educativos y la resocialización, como también le decía de los adolescentes, ya no existen como que diversas posturas, ¿no? Intereses de grupo, a quién le escuchamos, al pueblo. Efectivamente, la población, tú le consultas qué hacemos con un adolescente que comete delitos, bueno, trátalo como adultos y cadena perpetua. Entonces trabajamos de manera sensata, ¿no? En ese aspecto la academia siempre ha reflexionado muchísimo sobre estos temas, porque no queda otra que responder de la única forma que hay que hacerlo, con los estudios, con los análisis, con lo que medianamente en todos los países sí estamos medianamente de acuerdo qué hacer con los niños. Pero sobre todo, y eso sí es ahí lo comentaré más tarde, sí, Perú también tiene suficiente evidencia y buenas prácticas. Ya comentamos sobre el tema de los adolescentes. Preguntar sobre los adolescentes y sus relaciones, el inicio de sus relaciones sexuales es de verdad bastante obvio, sobre que mientras que le des más información, retrasan el inicio de las relaciones. Exactamente. Y con eso toda la batahola de prevención en enfermedades infectocontagiosas, el tema de los cambios de vida, todo lo que genera solamente una simple política de prevención. El Estado debería hacerlo, es garante de la convención, es el responsable de la convención, pero sí hay espacios de sociedad civil donde sí lo están haciendo bien. ¿Por qué no se les escucha? Nuevamente, intereses dogmáticos, intereses de grupo, que yo creo que eso ya deberíamos empezar a levantar la voz y señalar quiénes son estos grupos que de verdad no están buscando el bienestar de los chicos. El bienestar de un niño que está en Belén, que tiene 4 o 5 hijos, tiene 18 años de edad y que tiene la vida frustrada, porque ahora tiene que buscar lo que justamente el Estado le niega, oportunidades, porque no hay desarrollo. O sea, esta es una cadena de verdad bastante que está dando vueltas muy rápido. Sí, vamos a seguir conversando especialmente de cómo poder dar una otra mirada con relación a estos aspectos que nos tienen un poco atascados, como para dar conformidad a esta convención, después de un corte, y regresamos para seguir conversando de este tema.
Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, nosotros seguimos aquí con este dilema, ¿no?, de qué hacer con esta convención, porque realmente nuestra preocupación mayor está relacionada a nuestros niños, niñas y adolescentes, para saber qué hacer, cómo realmente seguir avanzando y sobre todo ponerlos a ellos como sujetos de derecho, porque ese es el tema fundamental. Aparte de que esta información que se les está negando en principio, si es que no están con los padres al lado o con el tutor al lado, es muy difícil. Yo no conozco a ningún adolescente que quiera recibir información sexual, de la vida sexual, del desarrollo de su vida sexual, al lado de sus padres. Yo no, honestamente no creo que exista una criatura que hable de ese tema, por lo que implica, por la intimidad, por lo que ello representa, ¿no? Y una cosa que cuando daba mis charlas a los adolescentes con relación al tema, siempre les señalaba que el embarazo era el último de sus problemas, porque existen otros problemas mayores, diversos tipos de enfermedades, e infelizmente nadie tiene acá en la frente un rótulo, tengo esto, tengo aquello, nadie lo tiene. Y si uno no está informado sobre qué puede pasar si yo realizo mi actividad con una persona que probablemente lo conozca circunstancialmente, es un riesgo bien grande. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora frente a estas situaciones que se presentan y que todavía está en stand-by este código? Mira, entre el año 2008 y 2011, creo que fue un espacio muy privilegiado en el Estado, en el Congreso, en el Poder Legislativo, para poder entender las buenas prácticas que se hacían bien. Definitivamente, al margen de esto que ya habíamos explicado la sección anterior, de imposiciones por intereses X, Y y Z, ahora la otra versión de propuestas, por qué había que modificar el código en tal cosa, se basaba justamente en la evidencia. La evidencia académica es profusa en el Perú, o sea, hay bastantes estudios. El Perú tiene una plataforma por lo menos interesante de estudio, de gente que estudia estos temas. Yo precisamente vengo de la Lorenzo Montoya, donde pude tener la oportunidad de estudiar un diplomado. Ahí tenemos la maestría en San Marcos, también está en la Universidad del Centro, en la Champañá también. O sea, hay gente que está estudiando esto, claro, y está recopilando la información. Así que por ahí información y fuentes sí existe, ¿sí? Por lo menos que nos dan. Porque son investigaciones hechas con relación a qué se espera, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Y de ahí hay una cuestión de lo que llamaríamos la buena práctica, ¿no? O sea, ahora en el Estado sí existe bastante interés, y por ejemplo, la experiencia de los PPR son eso, de los presupuestos por resultados, de que te dicen, para lograr resultados tienes que basarte pues en evidencia, tienes que basarte, claro, dime por qué estás logrando esto para darte más presupuesto. Yo creo que en estos años las organizaciones sí presentaron cosas que sí se están manteniendo. En el Perú, por lo menos en algunos espacios, en los dos lados, en espacios de sociedad civil, en el Estado, la cooperación internacional, sí hay muy buenos esfuerzos. Pero sí y menciono algunos, ¿no? Los días internacionales, Perú tiene un día muy posicionado con torno al Día del Niño Peruano, el segundo día de abril. Las presentaciones del Estado de la Infancia,
ante el Comité de Ginebra y año a año en el Congreso. Tenemos el Día Internacional de la Niña, que ha sido promovido hace poco por Naciones Unidas y lo están haciendo ahí en instituciones como Plan Internacional, que lo está moviendo. Ahí, inclusive hay este espacio académico. Yo he hablado con la gente de Lavallejo, que estaba ya trabajando con alcaldes escolares en San Juan del Gancho, haciendo cosas. Entonces, si de verdad, mi mismo movimiento, tú sabes, Claudia, que yo provengo del movimiento Scout, y me parece tan extraño, y yo lo digo por experiencia personal, en 30 años que estuve, ya estoy ahí, este año con los 30 años en los Scouts, veo claramente el aporte de mi organización salvando vidas. Porque cuando un niño entra a una organización como esta, como puede ser alcaldes escolares, como puede ser, salvan la vida a la gente. Pero esos esfuerzos, esa práctica, no se rescata en el código. ¿Qué debemos hacer? Siento que entre tantas cosas que se pueden mencionar es reconocer quiénes son los que están a favor. O sea, ¿dónde están? O sea, nos falta una especie de articulador. Se hace extrañar, siempre lo hemos mencionado, este ente rector que lo debe tener, que lo tiene el Ministerio de la Mujer, que debe generar ese gran espacio de articulación. Pero se extraña, de verdad. Sabemos que convoca, pero debería ser yo siempre he pensado que el Ministerio de la Mujer, por el tema que trabaja con los niños, debería ser ese gran espacio donde todos debemos encontrarnos. Los que piensan diferente, los que piensan distinto, los que tienen visiones distintas de la infancia, las infancias, los niños. Para llegar a un acuerdo común. Yo creo que el papel que tiene es fundamental, porque realmente, como señalas, necesitamos un punto de encuentro donde las convergencias y divergencias se aclaren para favorecer al niño, niña y adolescente. Y ese rol, como lo tiene el Estado que es garante, está en el Ministerio de la Mujer, pues debería hacerse. Yo tampoco no quiero decir que no se haga, lo que pasa es que se hace extrañar, hay que hacerlo mucho más. Mire, así como tú mencionabas de que no hay niños, yo no he conocido instituciones que hagan o organizaciones que boicoteen las cosas. Yo no las he conocido en años que estoy en esos temas. Como digo, siempre un poco investigador de estas cosas de puro aficionado, que empecé estas cosas hace muchos años ya, del año 2000. Ya pasaste esa fase, ¿no? Sí, creo. Hace mucho tiempo. Y me hace recordar que cada vez envejezco más. Pero yo no he encontrado organizaciones que quieran boicotear las cosas. Pero sí aparecieron en el año 2011. O sea, hablando en nombre de los niños, aparecieron esas organizaciones. Entonces, uno creía que estaba en un ambiente grato y cordial. Podemos pensar distinto, pero por lo menos miramos una misma dirección. Pero sí hemos encontrado, y es hora de empezar a señalar quiénes son. O sea, hay grupos conservadores que están representados en congresistas, en este caso, en el legislativo, que están haciendo llegar sus posturas y quieren imponer ciertos criterios. Hay que identificarlos. Entonces, ¿a quién nos corresponde? Supongo que algún espacio académico de sociedad civil debe empezar a decirlo, identificando todas las buenas prácticas. Entonces, tenemos un lugar donde todos nos sintamos cómodos para poder dialogar. El ente rector debería ser ese espacio natural, ni siquiera impuesto, ni siquiera debe sentirse obligado, natural de hacerlo. Debe encontrarse ya identificados quiénes son esas personas que no están buscando el bienestar de los niños, sino sus intereses. Y de paso, con cierta información, con mucha fuente académica, la parte académica, encontrarnos todos y empezar a generar el consenso. Federico Arnillas, que tiene un interesante programa de Sin Presupuesto No Hay Derechos, porque sin eso pues no se puede hacer nada, en la mesa de consensación nos decía de que cuando una persona quiere imponer cualquier cosa, ya el consenso terminó. Y el diálogo no es posible. Entonces, definitivamente, todos, yo también tengo mis posturas personales, yo tengo mis miradas sobre algunas cosas, pero cuando el interés es superior, cuando tú tienes una mirada distinta, entonces algo nos hace falta. Conocer más, yo deduzco. Esta semana, Cloti, el Ministerio de Educación está convocando al TINCUI, que es la reunión de niños, de los niños de sexto y primaria, que vienen de 14 pueblos originarios que tienen al español como segunda lengua, y mira qué espacio tan privilegiado. El viernes me parece que en el parque temático Voces por el Clima de Surco va a haber una feria. Entonces, ese es el mejor lugar para ir a conocer a estas poblaciones, porque ahí nos vamos a dar cuenta de que el asunto no es solamente el niño
citadino, tecnológico, en Nini, que siempre hablan de estas personas, los millennials, sino que hay otros niños en muchos espacios. Nosotros tenemos 30 y tantas poblaciones originarias y donde los esfuerzos del Estado caen en saco roto cuando llegan imposiciones de este tipo. Entonces, me parece que aun cuando digamos que conocemos el Perú y su gente, nos hace falta más. Y alguien tiene que hacerlo. O sea, yo conversaba con Ana o con algunas personas de decir, entre nuestros aliados, ¿dónde se están, no? Por lo menos en el Congreso hemos ahorita... ¿Se ha detectado qué? Sí, yo he detectado, ya lo detectamos que por lo menos hay una congresista, Tania Pariona, que está haciendo un trabajo con niños, con organizaciones de niños, y está queriendo organizar esas cosas al margen de la consideración política, al margen del tinte político que tenga, es un esfuerzo. Entonces no podemos meternos zancadillas. Si esta congresista está haciendo cosas y lo quiere hacer, pues sumemos. Y tú también puedes estar del lado del Estado proponiendo un nuevo código, sé que lo están proponiendo, y también vamos a la Pero es que en realidad de propuestas no nos podemos quedar atrás. Tú bien sabes que hay muchas propuestas y lógicamente todas son muy respetadas con relación a ciertas divergencias, pero hay algo que es fundamental: no hay que perder el horizonte de qué se quiere, para quién se quiere, cómo se quiere y hacia dónde se tiene que llegar. Porque si no tenemos estos parámetros de medida, realmente vamos a pasar otros 10, 20, 30 años y no vamos a tener un código que realmente represente lo que se quiere para un buen desarrollo. Y mira que esto es al margen de lo que todo el mundo me comenta cuando conversaba este tema y hacíamos la propaganda por ahí. Me decía, uy, pero el Congreso actual, es que no tiene nada que ver ni siquiera el Congreso actual. Sí. Cuando el horizonte es claro de lo que tú quieres con los niños, de verdad todo surge. Habrá puntos donde no estaremos de acuerdo. O sea, pero es lógico que así sea. Bueno, y el consenso nos dirá... Y en las mejores familias sucede. Y el consenso nos dirá el mínimo posible. Claro. Pero una cosa es el mínimo posible y otra cosa es lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí es... No, eliminemos párrafos completos. No, neguémosle a los niños tales derechos. Eso, o sea, hay una gran diferencia entre no quiero darles nada, mira, empecemos con esto, y seguramente vemos pues cómo... Porque esas son basadas en concepciones culturales personales que no necesariamente representan el universo que tiene el país. El universo. Y cuando tú haces una encuesta, ¿qué quieres con los niños? Todos los papás, todas las personas te van a decir, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Hijos felices, por favor. Eso es fundamental. Todos queremos. Yo tengo un par de sobrinos, no tengo el privilegio de tener hijos, pero yo quiero que mis niños, mis hijos vivan un marco legal que genere justamente políticas de educación, políticas de salud, políticas de atención, en protección. ¿Qué pasa cuando un niño se atiende? ¿Dónde tiene que ir? ¿A dónde tiene que hacer? Que el Sistema Nacional de Protección de Infancia funcione. Eso es lo que queremos. Mira que ayer, conversando solamente 30 segundos de quito esto último de las frustraciones, yo he conversado con un muchacho que empezó el trabajo en el año 2008 y ya es jovencito. Ya jovencito, empezó teniendo 15 años, ya tiene ya 20 y tantos años. Ya es adulto. Ya se casó. Y ya es adulto. Y me preguntó, José Alfredo, ¿ya hay código? No, ¿sabes qué, José Carlos? No hay código. Y al otro lado del teléfono se escuchaba un silencio de verdad... abrumador, sí, ¿no? O sea, no puede ser, José Alfredo. O sea, sí, bueno, en realidad quedan muchas situaciones por atender. Sobre todo, vamos a conversar cuando Ana esté mejor, ¿no? Para poder hablar de las proyecciones, de lo que realmente queremos, de lo que realmente se espera para nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo voy a insistir en el tema, porque no nos podemos quedar en la historia, no nos podemos quedar en el cuestionamiento, en la crítica y en el qué va a pasar. Hay que ser muy fehacientes en lo que hay que hacer, dar nuestras proyecciones de cómo debemos hacer, por lo menos desde nuestras perspectivas. Y al final me gustaría que tú des un mensaje para ver una proyección de una nueva mirada con relación a este código. Yo creo que espacios como el tuyo nos hace siempre despertar lo que es lo importante, lo necesario. Ahora lo importante es que todos debemos empezar a dejar nuestras propias
nuestras propias ambiciones por la articulación. Las cosas han funcionado en este país, en algunas cosas, cuando se ha articulado. Y yo creo que eso es ahorita lo necesario. En algún momento todos tenemos que empezar a hacer, seguramente academia, sociedad civil, espacios de grupos de padres, familia y todo, pero debemos llamar hacia el diálogo, ¿no? Ese diálogo y ese consenso que es tan necesario sin dejar la exigibilidad de los derechos. Y para eso la experiencia, yo siempre he recomendado siempre la historia porque aprendí de muy niño que cuando olvidamos nuestra historia se vuelve a repetir lo que ocurre. Entonces debemos empezar a mirar lo que ha sucedido. Aprender mucho de lo que ha pasado y justamente este código no debería demorar nada porque ya está armado. Revisemos los textos y veremos que ya está hecho. Y si hay nuevas propuestas, vamos a encontrar que todos vamos a estar acorde. Entonces sumemos. Finalmente una comisión del Congreso suma todo esto y finalmente saca un dictamen. Y que ese dictamen de verdad refleje todos los intereses de los niños del Perú. Vamos a hablar sobre esos aspectos, sobre esos puntos en otro momento, porque no lo podemos dejar así, a medias tintas, porque si no dejamos una desorientación de qué esperamos de este código. Muchísimas gracias, José Alfredo, por haber estado acá. Este es un tema muy importante que le vamos a dar seguimiento. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos ya con la parte final del programa. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, ya al final de nuestro programa siempre tendremos pues las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia y en esta oportunidad está con nosotros Walter llevándoles esta información. Adelante, Walter. Gracias por el pase, señora Coti. Buenos días a los amigos televidentes de la primera infancia. Primero ya estamos con las principales noticias relacionadas a la infancia el día de hoy. INDECI explicó cómo afectaría a Lima un sismo de gran magnitud. La institución dio un panorama respecto a lo que podría ocurrir en el Perú con un sismo similar al de México. Ricardo Carvajal, director del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI, dijo que en Lima se espera un sismo de 8.5 grados. Ante esto, la institución ha detectado las zonas más vulnerables y ha iniciado la preparación ante un eventual desastre.
Para Lima está pronosticado un sismo de 8.5 grados Richter. Hay zonas en las que se va a sentir con más fuerza, pero en general será en todo Lima metropolitana, comentó el señor Ricardo Carvajal. En los mapas de vulnerabilidad que INDECI elaboró junto al Instituto Geofísico del Perú, están en rojo todas las zonas del centro histórico de Lima. Además, dijo que hay dos factores que influyen para hacer las evaluaciones de riesgo: el material con el que se construyen las casas y el tipo de suelo sobre el que se edifican. En Lima hay lugares con un suelo movedizo e inestable o rocoso, como Villa El Salvador, La Molina y entre otros, los cuales podrían ser afectados. Con una medida de prevención, este 13 de octubre habrá un simulacro nocturno de sismo en el país para generar conciencia en la población sobre este peligro en los que los peruanos vivimos. Esa es una noticia muy importante, a estar atentos el 13 de octubre al simulacro de sismo nocturno. Región de Madre de Dios inaugura moderna infraestructura educativa. Una nueva y moderna infraestructura de los denominados colegios del siglo XXI que se construye en todo el departamento de Madre de Dios, el gobierno regional a cargo de Luis Otsuka Salazar, fue puesta al servicio de los estudiantes de esa zona amazónica del país. La impresionante infraestructura de la institución educativa Augusto Bouroncle Acuña, que fue inaugurada esta tarde en un ambiente festivo, beneficia a más de 2.000 alumnos de primaria y secundaria de los turnos de mañana y tarde en la provincia de Tambopata. La autoridad regional acordó que este emblemático colegio, en sus inicios era llamado La Escuelita, sin embargo, hoy queda en el olvido para dar paso a su imponente y moderna infraestructura. Entonces, importante también la labor en la región de Madre de Dios por la educación. Supervisan atención y verifican estado de los hospitales de E-Salud. El presidente ejecutivo de E-Salud, Gabriel del Castillo Mori, realizó un recorrido por diversos hospitales de la institución en Lima con el fin de supervisar la atención de los asegurados y verificar el estado de la infraestructura ante posibles desastres naturales. Durante su visita al Hospital Angamos, el titular del Seguro Social anunció que se reforzará la infraestructura de los establecimientos de salud de Lima y de diversos puntos del país con el fin de garantizar su funcionamiento durante y después de un evento adverso. Ello en virtud a una serie de estudios que realiza la institución en los hospitales del territorio nacional con el fin de detectar vulnerabilidades, así como necesidades de reforzamiento. Igualmente, anunció el plan para que el Hospital Perú, el hospital itinerante de E-Salud, amplíe su campo de acción con el fin de que haga posible agilizar la atención en los hospitales y sus emergencias y desembalsar la atención primaria en las UBAP, Unidades Básicas de Atención Primaria. Alumnos en campaña contra el cáncer buscan recolectar donaciones. Hoy por ti, mañana por mí, es una frase que incentiva a los docentes y alumnos de colegios de Zárate a unirse a la campaña de la Liga de Lucha contra el Cáncer para recolectar la mayor cantidad de latas con dinero que ayudará a personas que sufren de esta enfermedad. La responsable de la actividad, Karen Lozano, informó que a este esfuerzo se unieron personal administrativo, profesores, alumnos y padres, quienes sin mezquindad se acercan al grupo de recolección y aportan con un granito de arena a favor de nuestros hermanos. Y este jueves se inicia la primera sesión del curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo. Con el objetivo de informar y capacitar sobre la atención de la primera infancia, la Asociación de Consultores de Lactancia Materna, ACLAN Perú, en alianza con Salgalú y Comunicación y Responsabilidad Social, desarrollarán el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo. Este importante programa virtual está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de la salud, educación y trabajadores sociales involucrados en la atención a la primera infancia. Las sesiones de este programa virtual serán realizadas por un equipo de especialistas y profesionales de la salud con reconocida experiencia en los temas que se dictarán. Este equipo está bajo la supervisión de la doctora Sara Vega, presidenta de ACLAN Perú e integrante del grupo impulsor Inversión en la Infancia.
En la sesión de inducción que se llevó a cabo el 14 de septiembre, se habló de cómo usar la plataforma virtual, cuáles serán los temas y objetivos del curso. Mientras que en la sesión 1, que va a ser este jueves, 28 de septiembre, se tocará el tema Concepto e importancia de los primeros 1000 días de vida, los derechos del recién nacido y del niño. Este programa virtual constará de 14 sesiones en vivo, las que se transmitirán semanalmente de 3 a 4 de la tarde. Y estas fueron todas las noticias el día de hoy en la Primera Infancia Primero. Volvemos a la mesa de conducción con la señora Clotilde. Gracias, Walter. Sí, solo para recalcar, porque este fin de semana nos ha llegado muchos correos en nuestra área de contacto, y les recalco que es válido para la recertificación, que vale 3 créditos. Me preguntaron si podía seguir inscribiéndose. Por supuesto que sí. El correo es de 0 a 2 @aclanperú.org. También las personas pueden llamar al teléfono, lo voy a decir muy despacio, 963-78-4969. Lo voy a repetir, 963-78-4969. O escribirnos como lo están haciendo. Todavía el costo de oferta está hasta la primera sesión, que son 180 soles, y son 14 sesiones importantes que realmente vale la pena, porque inclusive algunas personas relacionadas con educación nos han preguntado si ellas también pueden participar. Por supuesto que sí, pueden participar. En realidad está dirigido a un grupo selecto de profesionales, pero la información nos interesa a todos, y todos los que tengamos ese interés definitivamente debemos participar en este curso, y quienes estén interesados, bueno, ahí les damos la información. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana estaremos con otro tema igual de importante. Vamos a ver si Ana está mejor para continuar una segunda parte, porque yo creo que vale la pena hacer este análisis. Gracias a todos ustedes, gracias prensa, gracias Cecilia en la dirección, y hasta muy pronto.